Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestro CDP con una corta oración. Padre Santo que estás en el cielo, te alabamos y te glorificamos y te exaltamos. Y te rogamos con todo respeto que tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu sea en nuestras vidas y que podamos entender y comprender las Santas Escrituras y que sean de beneficio a nuestro espíritu y que las podamos aplicar a nuestra vida cotidiana, con la certeza de que tú estás con nosotros ayudándonos en todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros sabemos que Dios es un Dios todopoderoso. Él conoce todo y está en todas partes. Pero Dios es un Dios que le encanta que nosotros conversemos con Él. Por eso, Él nos escucha constantemente. A veces nosotros creemos que Dios tiene preferidos, que Dios escucha a unas personas y que esas personas tienen el privilegio de poder escuchar a Dios. Pero la verdad es que Dios nos escucha a todos los seres humanos que creemos en Jesucristo verdaderamente, que invocamos su nombre y que nos acercamos a Él, nos escucha. Vamos a leer qué dice Juan 17:3. Por favor, buscan conmigo todas las citas bíblicas para que ustedes la puedan leer en sus Biblias, ya sean digitales o físicas. Entonces dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios quiere que le conozcamos. Por supuesto, Dios ya nos conoce a nosotros, pero Él quiere que nosotros le conozcamos a Él, porque nosotros no siempre le conocemos. Les voy a contar una historia que sucedió en el Israel monárquico. Israel es una nación que actualmente la conocemos porque está en territorio asiático y que tiene muchos problemas con sus vecinos, con los palestinos, porque tienen una lucha por la Franja de Gaza, ¿cierto? Y por recuperar algunos territorios que antes eran de ellos y que perdieron. Pero Israel tiene muchísimos años, ¿cierto? Muchísimos años también pasó sin tener un territorio fijo, desde el año 70 después de Cristo hasta 1948, cuando les dieron territorio. Pero pese a que no tenían territorio, mantuvieron su unidad de nación a través de la tradición oral. Y hace muchos siglos, en la época monárquica de Israel, había un rey que se llamaba Ezequías. Ezequías estaba enfrentando muchas dificultades. Había un rey, el rey de Asiria, que le quería atacar, que quería apoderarse de su reino. Pero aparte de eso, del problema que Ezequías tenía con el rey de Asiria, también enfermó gravemente. Y es así que Dios manda a un anciano profeta a que le diga a Ezequías: Ezequías, organiza tus cosas porque morirás en poco. Ezequías recibió esta noticia con mucha sorpresa y tristeza en su corazón. Los profetas eran personas o son personas que traen el mensaje de Dios hacia los hombres. Y este profeta le trajo este mensaje de parte de Dios a Ezequías. Y Ezequías, cuando el profeta salió y se encontró solo, empezó a sincerarse con Dios. Y le dijo: Dios, tú sabes que yo te he servido. Tú sabes que he tratado de ser recto contigo. No te olvides de eso. Y Ezequías le dijo: te he agradado en todo. Por favor, ten misericordia de mí. Y luego lloró tristemente Ezequías. Pero la respuesta de Dios se hizo casi inmediata, porque no había salido el anciano profeta del palacio cuando Dios le dijo: devuélvete y dile esto a Ezequías. Ezequías, he escuchado tu oración, he escuchado la sinceridad con la que me has hablado y te voy a dar 15 años más de vida. En 3 días podrás levantarte y podrás ir a adorarme al templo. Pero aparte de eso, Ezequías, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David, que fue fiel en todo, te voy a librar de manos de los asirios.
Entonces, al igual que Ezequías se sinceró con Dios y Dios escuchó su oración, Él puede escuchar tu oración si te sinceras con Él y si vas confiadamente ante Él y abres tu corazón a lo que Él tenga para decirte. Entonces, Dios nos escucha cuando hablamos con Él. ¿Y qué es orar? Orar es hablar con Dios. Entonces, tenemos que tener algo muy claro, que Dios nos conoce a todos. Los invito a que busquen en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, capítulo 139, versículos del 1 al 4. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios entonces nos conoce perfectamente, nos conoce tan bien que ni siquiera está la palabra en nuestra boca cuando ya Él sabe qué íbamos a decir. Así que nosotros no podemos engañar a Dios. Qué bonito que nos sinceremos con Él, porque a Él le encanta que nosotros abramos nuestro corazón a Él y le digamos nuestros verdaderos sentimientos, ya que Él nos va a escuchar. Lo interesante es que aunque Dios nos conoce perfecto, nosotros a Él no. Pero Él quiere que tengamos una relación con Él de tal manera que le podamos llegar a conocer y que lleguemos a saber cuál es el propósito que Él tiene con nuestra vida. Vamos a leer entonces, busquen en sus Biblias en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 6, versículo 10. Y dice entonces en Mateo 6, 10, y ya todos lo tenemos: Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, Dios, a través de la oración, permite que nosotros nos acerquemos a Él y que le conozcamos. Y que conozcamos su propósito en nuestra vida. Entonces, Él tiene algo para ti y para mí, y Él quiere que eso se llegue a ser realidad en nuestra vida. Vamos a leer, vamos a buscar también en el Nuevo Testamento, por favor, en el libro, en la carta, de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Está entre las últimas cartas y libros del Nuevo Testamento. Entonces, Primera de Juan 5:14 dice así: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ustedes han escuchado que muchas veces cuando hemos orado en grupo, la pastora Amparo y algunas veces yo y otros líderes hemos dicho: vamos a orar y si es la voluntad de Dios, Él concederá tu petición. Es importante que nosotros entendamos que Dios tiene un propósito con nuestras vidas, que Él tiene un plan con nuestras vidas y que Él nos contesta de acuerdo a su perfecta voluntad en nosotros. Y Él nos ayuda en toda circunstancia y en todo momento. Y nos responde de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que es más conveniente para nosotros y de acuerdo a su propósito en nuestras vidas. ¿Cierto? Entonces, la oración, les vuelvo a decir, nos permite acercarnos a Dios y a su propósito en nuestra vida. Es muy importante saber eso. Entonces, ¿para qué nos sirve la oración en nuestra vida? Se preguntarán muchos. Primero, para que nosotros tengamos sabiduría. Vamos entonces a ir al libro en el Nuevo Testamento de Santiago. Por acá se me perdió un poquito Santiago. Ya. El libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 5. Si me acompañan, por favor, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces nosotros muchas veces, la sabiduría, dicen algunos, es un grado más alto del conocimiento. Hay personas que son muy inteligentes pero no son sabias, no saben conducir su vida. Entonces todos nosotros necesitamos sabiduría para saber llevar nuestra vida, para saber conducirnos en el camino del bien, en el camino que Dios quiere para nosotros. Y si nosotros no tenemos claro cómo llevar nuestra vida, si nosotros no tenemos claro cómo hacer lo correcto, si nos falta sabiduría, entonces pidámosle a Dios que Él nos la dará. ¿A través de qué? De la oración. También la oración nos sirve para solventar nuestras necesidades. Vamos a leer, si me acompañan por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos del 9 al 10. Entonces, por favor me acompañan en Lucas 11, del 9 al 10. Dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios siempre escucha nuestra oración. Él sabe que tenemos necesidades de un empleo, necesidades de nivel espiritual, necesidades a nivel familiar. A veces tenemos problemas para llevar el mercado a la casa, a veces tenemos muchas facturas para pagar y no nos alcanza el dinero. También tenemos necesidades en nuestra salud física, necesitamos también necesidades de transportarnos, necesidades de vestirnos, de comer, ¿cierto? De tener un tiempo de recreación con la familia. Todas esas necesidades Dios sabe que las tenemos, las podemos pedir al Padre en el nombre de Jesús y Él nos las va a dar y nos las va a conceder de acuerdo a su perfecta voluntad en nuestras vidas. Entonces, la oración también nos sirve para fortalecer nuestras debilidades. Vamos a buscar por favor en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, el Señor nos ayuda en nuestras debilidades, en cualquier debilidad que tengamos, a nivel personal, lo que sea que nos esté costando hacer como conviene. El Señor nos va a ayudar si nosotros oramos confiadamente y le pedimos su ayuda, su respaldo, su fortaleza para poder hacer las cosas correctamente. Y el Espíritu mismo nos ayuda para que nosotros oremos como conviene y hagamos las cosas correctamente. Ahora, ¿cuándo debemos nosotros orar? Eso es muy interesante, porque muchas personas creen que orar es solamente ir, por ejemplo, a un templo, a una iglesia y allá hacerlo. No, orar también lo podemos hacer desde casa, desde nuestro trabajo, desde nuestro estudio, desde donde estemos. Vamos a buscar, por favor, en el Antiguo Testamento, en el Salmo, capítulo 55, 17. Dice entonces en el Salmo 55, 17: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Entonces podemos orar en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Nosotros podemos dirigirnos al Padre Dios en el nombre de Jesús y Él nos va a escuchar, ¿cierto? Entonces vamos a leer, por favor, en el Nuevo Testamento, en la carta de Primera de Tesalonicenses,
perdió por acá, Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Dice entonces: orad sin cesar. Así de fácil, orar sin cesar. Nosotros podemos orar constantemente y el Señor nos va a escuchar. Y para eso lo podemos hacer, como les dije ahorita, desde cualquier lugar, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos orar sin cesar? Pues vamos a empezar por el lugar. Vamos a buscar en la carta de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Entonces, Primera de Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. ¿Cómo es posible entonces que nosotros podamos orar en todo lugar? Pues Dios nos dio la capacidad de pensar. Nosotros lo podemos hacer con voz audible en algunos lugares, en otros donde no se te facilita orar audiblemente, entonces puedes orar mentalmente en cualquier situación, en cualquier lugar donde tú estés. Cuando vas camino al trabajo, cuando vas camino a tu colegio, cuando vas camino a la universidad, cuando vas camino a un paseo, cuando vas camino a tu hogar. En cualquier lugar tú puedes invocar el nombre del Señor, ya sea con tu voz audible o con tu voz mental, porque Dios escucha todas nuestras oraciones. En cualquier lugar lo puedes hacer. Entonces vamos a mirar el consejo de Jesús en el Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento. Es el primer libro del Nuevo Testamento, entonces te invito a que busques en Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cierto? Algo muy bonito de orar es que puedes tener intimidad con Dios. No tienes que decirle a todo el mundo lo que quieres expresarle a Dios. Puedes hacerlo en la intimidad y Dios te va a escuchar, ¿cierto? A veces cuando convocamos a una oración grupal es muy bueno cuando oramos audiblemente, porque eso da ánimo a la oración, pero todos estamos en pro de un mismo objetivo, ¿cierto? A menos que tú lo quieras decir, tu dificultad, tu problema, ¿cierto? A menos que tú lo quieras hacer, pues no hay necesidad de que lo digas. Puedes orar en intimidad con el Padre Dios en tu mente y decirle: necesito esto, necesito que me ayudes, por favor, dame fortaleza, mi debilidad. Y si estás en un lugar solitario, pues puedes hacerlo inclusive audiblemente, te puedes desahogar con mucha tranquilidad, ¿cierto? Pero lo importante es que tú tengas intimidad con Dios. La Biblia entonces nos recomienda alguna forma para orar. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento, en el Salmo 95, versículo 6. Salmos 95, 6. Por favor, me acompañan. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Entonces, una manera de orar, y que a mí me parece muy linda, por cierto, es de rodillas, ¿cierto? Tú puedes orar al Padre de rodillas, porque es una manera también de reconocer su grandeza. Vamos a leer entonces qué dice en el mismo libro de los Salmos, en el capítulo 62, versículo 8, perdón. Salmo 62, 8 dice: esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Entonces,
Otra forma de orar también es derramando nuestro corazón ante Él, abriéndonos ante Él, siendo sinceros con Él, no tratando de engañar a Dios porque Él nos conoce perfecto, ¿cierto? Vamos a leer algunos consejos que nos dan sobre la oración. Vamos a leer entonces en el Evangelio de Juan, ¿cierto? Capítulo 16, versículos del 23, al 24. Juan 16, 23 al 24. Dice así: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Un consejo en la oración muy importante que muchas veces nos comemos, que debemos orar en el nombre de Jesús. Padre Santo, te doy gracias por lo bueno que eres. Padre, en este momento vengo ante ti a pedirte que me ayudes en mi trabajo, que me ayudes en mi casa, porque tengo dificultades. Te lo pido en el nombre de Jesús. Es muy bueno que nosotros oremos en el nombre de Jesús, porque Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, y en su nombre nosotros podemos pedir todo al Padre, y Él nos va a escuchar y nos lo va a dar, de acuerdo a su perfecta voluntad. Entonces, un segundo consejo, ¿cierto?, es que siempre que oremos en el nombre de Jesús, lo hagamos creyendo en Él, ¿cierto? Vamos a leer más sobre esto en Juan 14, 13 al 14. Dice en Juan 14, 13 al 14, dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Ven? Esa es la reconfirmación de lo que les acabo de decir. En el nombre de Jesús nosotros podemos solicitar todo al Padre Dios. Entonces, ¿qué debemos tener para orar? Vamos a leer entonces otra vez en la carta de Santiago. En Santiago, no les había dicho la cita, 1, versículo 6. Santiago 1, 6. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Nosotros debemos orar con fe, no dudando, porque cuando nosotros dudamos, pues nuestra oración es como la onda del mar, va de un lado al otro. Pero cuando oro con fe, el Señor escucha mi oración y el Señor me responde. Si yo tengo esa fe y esa certeza que el Señor me va a escuchar, así será. Muy bien. Entonces, también otro consejo es que no debemos dejar de perseverar en la oración. Vamos a leer qué dice el Evangelio de Lucas en el Nuevo Testamento, capítulo 18, versículo del 1 al 8. Lucas 18, versículo del 1 al 8. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, a la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les haré justicia.
pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, con esta parábola Jesús nos quiso decir que seamos perseverantes. Algunas oraciones no son contestadas de inmediato, pero serán contestadas, porque así como dijo Jesús, si una persona injusta como este juez escuchó la petición de una pobre viuda, ¿cuánto más el Padre Dios que nos ama no nos va a hacer justicia? Nunca olvidemos eso. Debemos ser constantes, perseverantes en la oración. Ahora, vamos a leer en Mateo 26, 39 y 42, que nuestra sujeción se debe notar en la oración. Vamos a leer entonces, acompáñenme por favor, Mateo 26, 39 al 42. 39 y 42, perdón. Entonces dice el versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vamos a leer el versículo 42. Dice: Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Estamos viendo la escena donde Jesús está padeciendo por lo que ha de venir, está angustiado porque sabe lo que se le espera. Se le espera una muerte terrible, una crucifixión, mas Él le dice al Padre: si esta es tu voluntad, que se haga en mi vida. Dame fortaleza para poder hacerlo. Entonces es importante que nosotros entendamos que el Padre Dios, como les dije al principio, tiene un propósito con nuestras vidas. Su voluntad es perfecta. Nosotros debemos orar pidiendo que sea su voluntad sobre nuestras vidas, realizándose y no solo lo que nosotros queremos, porque Él sabe mejor que nadie qué nos conviene, qué no y qué va de acuerdo con el propósito en nuestra vida que Él tiene para nosotros. Entonces, otro consejo es, si quieres que Dios conteste tu oración, ten presente lo que dice en Proverbios 28:9. Entonces vamos otra vez al Antiguo Testamento. ¿Qué dice entonces? Proverbios queda después de Salmos. Proverbios 28:9 nos dice lo siguiente. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. ¿Cierto? Entonces, nosotros debemos tener presente no ser hombres necios o mujeres necias ni obstinados. ¿Cierto? Nosotros no nos debemos enojar cuando Dios en alguna circunstancia nos dice a una petición que hacemos no. Porque Él sabe qué es lo que nos conviene. Y debemos darle gracias porque nos está librando de algo que no nos va a hacer bien y que no va de acuerdo a su perfecta voluntad. Así que cuando Dios diga a una petición de nosotros no, démosle gracias porque no sabemos de qué nos está librando y no sabemos qué consecuencias negativas iba a traer eso en nuestra vida y de qué nos está alejando del propósito de Dios. Y vamos a ver un último consejo en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Entonces Primera de Pedro queda después de Santiago. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Pronto vendrá el Señor. Y Él quiere un pueblo, personas, que tengamos intimidad con Él. No dejemos de orar, porque ese es el medio por el cual tenemos contacto con Dios Padre y Dios con nosotros. ¿Cierto? Vamos a mirar entonces un modelo de oración. Yo creo que todos lo conocemos en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Vamos a abrir todos Mateo, que es el primer evangelio.
que está en el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a leer Mateo capítulo 6, 5 al 15. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, en este fragmento, ¿cierto?, del capítulo 6, del 5 al 15, vemos varias cosas. Un modelo de oración. Más que aprendernos este modelo de oración y solo repetirlo, encontremos en él el sentido que Jesús nos quiso decir. Primero, nosotros debemos adorar y reconocer la grandeza de Dios, ¿cierto? Porque dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios es santo, debemos exaltar su santidad, ¿cierto? También ten acción de gracias por la misericordia divina. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y así también en la tierra. ¿Cierto? El reino del Señor, el mensaje de Dios debe ser esparcido en toda la tierra. Por eso es que algunas personas, muchas personas en el mundo estamos interesados en que otros más conozcan del Evangelio de Jesucristo y el reino del Señor sea esparcido en toda la tierra. ¿Cierto? Pide por los demás misericordia por las personas en el mundo, por nuestras autoridades y por las necesidades de otros. A veces estamos muy concentrados en lo que nosotros necesitamos, en lo que a nosotros nos falta, ¿cierto? Pero también tenemos que pedir por el resto del mundo, por las demás personas, por nuestras autoridades, para que Dios les dé sabiduría, porque a veces nos quejamos mucho de nuestros gobernantes, pero no oramos para que el Señor les dé sabiduría y puedan hacer las cosas de una manera correcta, ¿cierto? Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces pide por ti, por tus necesidades personales y familiares. También reconoce tus pecados y pide perdón por ellos, ¿cierto? Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿cierto? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder. Hay que pedirle al Señor entonces que nos ayude con nuestras debilidades. Y también es bueno pedir perdón y reconocer cuando nosotros nos equivocamos. Y también solicita protección contra todo problema espiritual, ¿cierto? Porque aquí dice: mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. El Señor nos puede ayudar en todo esto y librarnos de las cosas que no nos convienen, ayudándonos, dándonos fortaleza para que seamos fuertes en contra de las cosas que no son correctas en nuestra vida, ¿cierto? Y finalmente terminar exaltando otra vez a Dios.
porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, la oración, en conclusión, es nuestra principal herramienta para fortalecernos y para llegar a ser cristianos maduros. Sin la oración, nosotros no tenemos contacto con el Padre Dios. Es importante que oremos en casa, es importante que oremos en nuestro diario vivir, es importante que oremos en la iglesia, que nos concentremos en esto, porque es un diálogo con el Padre Dios, ¿cierto? Y recordemos que Dios nos escucha a todos. Si nosotros logramos establecer un diálogo con Dios en nuestra vida, pues vamos a ir avanzando cada vez hasta lograr el propósito de Dios en nosotros. Dios les bendiga. Feliz tarde.